Bienvenidos a esta sesión del grupo de trabajo sobre transparencia y contratación pública, en el cual se van a presentar 6 ponencias, 3 presencialmente y otras 3 online, después de una introducción general que haré yo. Y la idea que os anticipo desde ya es que vamos a unir la presentación de las ponencias con el fin de dejar el debate para un momento posterior. Concibo este espacio como lo que es, un grupo de trabajo, por tanto, animo desde ya a que la intervención, precisamente porque va a haber tiempo, pues sea activa por parte de todos los presentes, tanto aquí en la sala como a través de los medios electrónicos. Precisamente yo creo que es lo que se espera, ¿no? Tanto por parte de los ponentes, el que puedan interaccionar y que sus ideas sean contrastadas por quien estamos asistiendo, como por parte de los participantes, que yo creo que estoy seguro, viendo quiénes estáis, puedo ver algunas caras amigas de especialistas en contratación pública y transparencia, pues también va a ser muy enriquecedor. Este grupo de trabajo, como he señalado, pretende reflexionar sobre las relaciones entre transparencia y contratación pública. Después voy a presentar tanto los ponentes como los temas que van a tratar, pero sí que a mí me gustaría, precisamente por lanzar y poner en la mesa pues alguna serie de ideas que puedan servir para el debate, algunas cuestiones que he tenido ocasión de plantearme sobre las relaciones entre estos dos bloques normativos conectados, el bloque normativo de la transparencia y el bloque normativo de la contratación pública. Cuando hablamos de transparencia, pues hemos de ser muy conscientes de que no deja de ser una moda, un mito y una metáfora. Pero esto es importante, partir de esta idea, ¿no? Moda en tanto en cuanto, pues surgió precisamente como un intento del poder político de legitimarse ante los ciudadanos, ¿no? Y después de integrarse en los programas de los partidos políticos, fructificó una ley, todos empezamos a hablar de transparencia. Y como moda que es, pues poco a poco va perdiendo fuerza y esto se nota en detrimento de otras modas, que por definición son pasajeras y por tanto también terminarán desapareciendo en algún momento. También tiene mucho de mito, en el sentido de que la transparencia, y se puede ver en la exposición de motivos de la ley estatal, pues se presenta como la solución a males endémicos de nuestro país, ¿no? Es el fin de la corrupción, es el fin de algunas de las, cuestiones, ¿no?, contra las que siempre estamos luchando, partiendo de la idea de que, pues toda la información será pública y, en consecuencia, pues esto eliminará, como digo, la corrupción, permitirá controlar el uso de los fondos públicos, dará más poder a los ciudadanos. De esta manera estamos mitificando la transparencia. En tercer lugar, es una metáfora. Para mí esta yo creo que es la clave, ¿no? La transparencia es una cualidad de los cuerpos, permite ver el interior de la administración y en este sentido, esta idea es la que nos conecta con lo que yo creo que es la visión relevante de la transparencia, ¿no? Un principio general del ordenamiento jurídico y un derecho de los ciudadanos. Y para mí esta es la clave en la que tenemos que profundizar, la transparencia como principio y como derecho. Si somos capaces, y yo creo que se han dado pasos en los últimos años en este sentido, de articular en nuestro ordenamiento jurídico un sistema integral de transparencia, tanto desde la perspectiva de la publicidad activa como desde la perspectiva del derecho de acceso, es lo que hará que, aunque se deje de hablar de transparencia, aunque veamos que no es la solución a todos los males, realmente funcione el sistema en la práctica, ¿no? Yo creo que este tiene que ser el objetivo. Y esta premisa sirve también para el ámbito de la contratación pública. Desde, ámbito desde el cual pues también se han dado pasos importantes en los últimos años con la ley de contratos del sector público. Negar que se ha avanzado desde 2013 o desde 2017 en relación con la transparencia en el ámbito de la contratación pública sería un grave error, porque yo creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Sin duda, pues todavía existe mucho margen de mejora. Pero precisamente desde la perspectiva de intentar mejorar las cosas, estamos en un congreso de transparencia, hay personas expertas desde la academia, desde la administración y por tanto con ideas y cosas que aportar, pues no podemos quedarnos simplemente en una visión autocomplaciente, sino que pues debemos ser capaces de articular propuestas de mejora. Y yo partiría de una serie de reflexiones generales. La primera es la necesidad de conectar estos dos bloques normativos. Una de las carencias que se puede detectar en el sistema es que hay aproximaciones a la transparencia en el ámbito de la contratación pública desde la perspectiva de la transparencia, por tanto, Ley 19 de 2013, artículo 8, publicidad activa, derecho de acceso por parte de ciudadanos a información contractual y ya está, o desde la perspectiva de la contratación pública, desde contrato del sector público, olvidándose de la normativa general de transparencia, ¿no? La transparencia es un principio general único y un derecho único, por tanto es necesario conectar ambos bloques. Esta sería una primera idea. Otra segunda idea es la que nos ofrecen los datos. Una de las carencias que se puede detectar en nuestro sistema es el deficiente grado de implementación de la contratación pública electrónica. Y hemos de ser conscientes de que si el uso de los medios electrónicos genera transparencia,
la ausencia de cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación pública electrónica genera opacidad. Esta es una realidad, ¿no? Y si atendemos a los datos que se ofrecen desde la Eurescom o que se pueden encontrar en el propio portal de transparencia, pues podremos ver cómo todavía queda mucho camino por recorrer. Los datos de 2019, que son algo mejores que los de 2018, ponen de manifiesto que a nivel de licitación en place, apenas un 20% de los contratos se licitan electrónicamente. El resto se licitan en papel, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya una primera idea, ¿no? Apostar por la contratación electrónica significa apostar por la transparencia. Bien, esta sería una primera idea, ¿no? Y después habrá alguna ponencia que reflexionará sobre esta cuestión. Una segunda idea, al hilo de conectar los dos bloques normativos, pues lleva a reflexionar sobre cómo ofrecemos la información contractual, cómo esta información está disponible, ¿no? Y esto nos permite hablar de reutilización, de acceso libre a la información pública. ¿En qué sentido? Pues de una manera muy sencilla. Desde el momento en que la información contractual nos ofrece en formatos abiertos y reutilizables, esta sigue estando en poder de las administraciones públicas y, por tanto, se nos ofrece una perspectiva concreta que es probablemente la que la administración quiere que sea conocida, pero abrir la información hace que el control ya no esté en manos de la administración, sino que esté en manos de los ciudadanos, y todos podemos tener en la cabeza experiencias interesantes en este sentido, como a través de los datos abiertos se genera mucho más conocimiento que permite detectar casos de corrupción que avalan esta idea, ¿no? No importa, por tanto, el qué, ese listado que prevé la Ley de Contratos del Sector Público de Información que ha de ser objeto de publicidad activa, sino el cómo, formatos abiertos y reutilizables. Y aquí probablemente pues hay mucho en lo que avanzar, ¿no? Una tercera perspectiva es la relativa a las conexiones entre derecho de acceso a la información contractual y ley de contrato del sector público, ¿no? Puede detectarse en alguna doctrina de órganos de control en materia de transparencia que, bueno, pues deja el derecho de acceso como un derecho secundario bajo un, yo creo, incorrecto entendimiento de que la ley de contrato del sector público ha apostado fuertemente por la publicidad activa y, por tanto, bueno, pues el derecho de acceso queda reducido a un segundo plano. En realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Es verdad que la ley de contrato del sector público regula el acceso a la información contractual por parte de los licitadores y esto es importante y es un régimen que hay que aplicar con carácter preferente, pero no menos cierto es que los ciudadanos también tenemos derecho a acceder a la información contractual. En aplicación de la ley de transparencia. En ningún caso, este derecho es secundario. Claro, estos serían como puntos de contactos entre los dos bloques normativos, pero también hay algunos puntos de fricción. Y voy a mencionar simplemente dos, ¿no? Para mí, una de las grandes carencias que hemos de tratar de mejorar en nuestra regulación es el cómo se está poniendo a disposición de los ciudadanos la información contractual. Y esto está pasando en todas las administraciones públicas. Pasa a nivel de Administración General del Estado y también a nivel de Administración Autonómica. Me refiero a la opción por interconectar portal de transparencia con perfil, con la plataforma de contratación del sector público o con la plataforma autonómica en su caso, ¿no? Bueno, es una opción en principio legal, pero, en fin, aunque yo creo que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero que claramente supone incumplir los objetivos previstos en la ley de transparencia. ¿Por qué? Pues porque la información tal y como se ofrece y está disponible en la plataforma de contratación del sector público no está pensada para los ciudadanos, está pensada para los licitadores. Y por tanto, interconectar el portal de transparencia, el apartado contratación pública, con la información que está en el perfil de contratante, en la plataforma de contratación del sector público, no es cumplir las obligaciones de publicidad activa tal y como están previstas en el artículo 8 y, desde luego, no satisface el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contractual, precisamente porque pues, encuentran dificultades para entender o para localizar esa información. Por tanto, la existencia de espacios diferentes, con una forma diferente de exponer esa información, pues también es algo que debería ser reclamado. Y una última cuestión, y con esto termino, porque mi idea era simplemente empezar ya a plantear dudas sobre la mesa, poner dudas para el debate posterior, es la relativa al régimen aplicable al control, ¿no? A las reclamaciones en materia de transparencia, ¿no? Claro, aquí la duda que se plantea es hasta qué punto los órganos de control de transparencia, los consejos de transparencia, el estatal o autonómico, son competentes para entrar a valorar los casos de denegación de acceso a información contractual. ¿Hay compatibilidad con el otro sistema de control específicamente creado por la Ley de Contrato del Sector Público, como es el de los tribunales de recursos contractuales? Esta es una cuestión realmente interesante. El Consejo Estatal de Transparencia
entendiendo que, bueno, pues hay un régimen específico de acceso a la información, considera que allí donde se opte por el régimen de transparencia será competente el propio Consejo de Transparencia para conceder las reclamaciones. Sin embargo, si se opta por el régimen de contratación pública, el de la Ley de Contratos del Sector Público, será competente en su caso, si es licitador y, por tanto, si es legitimación activa, el Tribunal de Recursos Contractuales. ¿No? Hay órganos como el de Aragón, que tiene una doctrina muy desarrollada y yo creo mucho más acertada en este caso, y también la AGAIP, la Comisión de Garantías de Derecho de Acceso de Cataluña, que lo que hacen es aplicar conjuntamente ambos regímenes jurídicos, permitiendo la posibilidad de, sin por supuesto que sea posible simultanear ambos cuando identidad de sujeto, hecho y fundamento, de dar competencia a los órganos de control en materia de transparencia, lo cual yo creo que es muy positivo. Bien, como digo, estas son simplemente una serie de cuestiones generales que ponen de manifiesto la necesidad de interconectar estos dos bloques normativos, el de la contratación pública y el de transparencia. Pasamos a continuación a exponer, a presentar las distintas ponencias que han sido admitidas y que forman parte de este grupo de trabajo. En primer lugar, va a intervenir Ana Pilar Herrero. Ella viene de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Bueno, tiene distinta formación, destaco particularmente máster universitario en Gobierno, Administración y Políticas Públicas y actualmente es subdirectora general de Regeneración y Modernización Administrativa e inspectora jefa de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Va a presentar una ponencia titulada Buenas prácticas en la contratación. Para ello va a hacer uso de una presentación que vamos a compartir. Le voy a dejar a ella al mando para que proceda. Muchas gracias. Muy bien. Si no os importa, me quito la mascarilla. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos y a todas y a los que nos seguís también online. En primer lugar, quiero agradecer al Congreso Internacional de Transparencia, a la sexta edición, por darnos la oportunidad de participar y exponer el Código de Conducta en la contratación pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo primero que os quería comentar es que el Código de Conducta de Contratación no es un documento aislado, sino que se integra en un marco de integridad institucional, en un sistema mucho más amplio. El sistema de integridad institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 2019. La Comunidad Autónoma, con la finalidad de recuperar el clima de confianza de la ciudadanía en los poderes públicos, detectó que era necesario construir un sistema de integridad institucional y dotarse de determinados instrumentos que lograran combatir ese sentimiento de desafección de la ciudadanía frente a los poderes públicos, frente a los funcionarios públicos y frente al funcionamiento de la administración pública en general y de la administración pública regional en particular. Me gustaría explicar un poquito en qué consiste este sistema para que entendáis por qué se hace el Código de Conducta en materia de contratación pública. Los elementos que componen el sistema de integridad institucional fundamentalmente son su pilar, lo constituyen los códigos de conducta. ¿Qué son los códigos de conducta? Pues una serie de valores o de principios éticos que han de respetar en su actuación todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos estamos sujetos al ordenamiento jurídico y en la actuación tenemos que respetar las leyes y los reglamentos, pero los códigos de conducta contienen algo más. Buscan la excelencia en la gestión administrativa. Los códigos de conducta con carácter general vienen constituidos por determinados principios y valores éticos y a cada uno de esos valores y principios se les van anudando determinadas normas de actuación o de comportamiento en materias sectoriales. ¿Dónde se han aprobado esos códigos de conducta? En aquellas áreas que se han detectado como áreas de riesgo. En la actualidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia, está vigente el Código de Conducta de los Altos Cargos y el Código de Buenas Prácticas en Contratación Pública, que hoy voy a tratar de exponer. Está previsto dentro del sistema de integridad institucional que en un futuro se apruebe un código de conducta de empleados públicos. También está previsto que se desarrolle un código de conducta en materia de subvenciones públicas. Y estos códigos de conducta se completan con una comisión de ética institucional, que será el órgano de control del cumplimiento de los códigos. Se trata de que haya un órgano que tendrá fundamentalmente una composición de expertos externos al que, por un lado, los funcionarios y gestores públicos podrán plantear los dilemas o preguntas que se le planteen a la hora de aplicar las normas previstas en los códigos, porque aunque todo está escrito, no todo a veces está claro. Entonces, la Comisión de Ética Institucional podrá formular recomendaciones o orientaciones de actuación. Pero también la Comisión de Ética Institucional podrá conocer de las denuncias que tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos pueden interponer
con carácter de forma anónima y a través de un buzón ético, que será electrónico y estará operativo las 24 horas, denunciando el incumplimiento de los códigos. La Comisión de Ética Institucional no tiene una potestad sancionadora como tal y solamente va a poder formular recomendaciones. Pero lo relevante es que en ese buzón ético se podrá denunciar no solamente actuaciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, sino también a los principios de buena actuación que vienen establecidos en los códigos de conducta. En el caso de que la Comisión de Ética Institucional comprobara que alguna actuación de las que se ha denunciado pudiera constituir delito, falta o infracción administrativa, tendría que darle el correspondiente traslado al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente. Además, el sistema de integridad institucional prevé la existencia de un registro de grupos de interés donde se tengan que inscribir todos aquellos lobbies o grupos de influencia que pudieran, en definitiva, influir en las decisiones públicas para dotar de mayor transparencia a estas relaciones y que los ciudadanos tengan conocimiento de las mismas. Sí quiero decir que en la actualidad una serie de herramientas de este sistema de integridad institucional no están en funcionamiento porque es necesario que se apruebe una ley autonómica que les dé cobertura, como son el buzón ético, la Comisión de Ética Institucional y el registro de grupos de interés. Centrándome ya en el código de conducta en la contratación pública, viene recogido en la Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2023, que dedica una de sus líneas estratégicas, la D, a la lucha contra la prevención y la corrupción. El Código de Conducta fue aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de noviembre de 2020, aquí aparece el enlace de la publicación en el boletín, y en cuanto a su elaboración sí que me gustaría destacar que se elaboró a través de un proceso participativo en el que pudieron participar tanto los ciudadanos como los empleados públicos. Se hizo una encuesta online y pudieron hacer sus aportaciones y sugerencias. Justificación. ¿Qué se pretende con este código? Bien, se detectó como un área de riesgo la contratación pública. Es un área de riesgo porque tiene una gran dimensión económica y estratégica por el volumen de gasto que representa. Por lo tanto, se ha calificado como una de las actividades más vulnerables a las malas prácticas que generan desafección en la ciudadanía. Y por eso se ha apostado por hacer un código en materia de contratación pública para dar pautas que permitieran prevenir, detectar y combatir conductas deshonestas. Por lo que hace al marco normativo, no me extenderé, pero sí me gustaría decir que en el plano comunitario el código viene amparado por las directivas en materia de contratación pública 2014-23 y 2014-24 del Parlamento y del Consejo, y también por la recomendación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que obliga a las administraciones públicas a establecer determinadas medidas para luchar contra el fraude y contra la corrupción. También conviene destacar que el código bebe de los mandatos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible aprobada por la ONU, que obliga a alinear la compra pública con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este sentido, el código de conducta se hace eco de esto. La clave la podemos encontrar, si bien hay muchas disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público que se podrían aplicar, pero yo quiero destacar el artículo 64 de la ley. Establece una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses, en el sentido de que impone la obligación a los órganos de contratación de luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y que tienen que prevenir y detectar y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que se le presenten. Por eso se hace el Código de Conducta. En cuanto al objeto y la naturaleza, pues como ya he dicho anteriormente, el código recoge una serie de valores éticos y de normas de conducta. Se trata de tener en un solo documento compiladas todas las buenas prácticas que se han detectado en materia de contratación pública. Tiene un carácter preventivo y orientador y está destinado a mejorar la cultura ética de nuestra organización. No tiene valor normativo, ni tampoco tiene un contenido disciplinario. Se trata de ir interviniendo en la conducta de los funcionarios y de los cargos públicos de manera voluntaria. Se trata de que ellos vayan empapándose de qué son las buenas prácticas y que como servidores públicos estamos obligados a la búsqueda de la excelencia en la gestión. Destinatarios. En el entendido de que alcanzar una cultura de la integridad es un compromiso de todos, el código tiene dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. En su vertiente interna se aplica a los altos cargos, empleados públicos y al resto del personal al servicio de la administración pública que intervengan en cualquier fase de los procedimientos de contratación, preparación del expediente, selección del adjudicatario, ejecución del contrato. Me gustaría destacar que también a los expertos externos que puedan intervenir asesorando a las mesas de contratación. También están obligados por el código. Y es de adhesión voluntaria en los entes locales y entidades del sector público autonómico. En este sentido, ya hay 2 ayuntamientos de la región de Murcia que ya se han adherido.
En su vertiente externa, el código se aplica a las personas físicas o jurídicas que pudieran entablar cualquier relación contractual con la administración pública regional, licitadores, contratistas y demás. Por lo que hace a su vertiente interna, como he comentado anteriormente, el código tiene una serie de principios rectores y a esos principios rectores se le van anudando 24 normas de conducta que se consideran buenas prácticas en materia de contratación. No me puedo detener mucho, pero os comento los 5 principios rectores. El principio de satisfacción del interés público, que ha de primar siempre en la toma de decisiones. El principio de utilización estratégica en la contratación pública, que obliga a incorporar objetivos de interés general en la contratación pública. Ya no se trata solamente de adquirir bienes y servicios, sino que también hay que velar por la responsabilidad social, por la sostenibilidad ambiental, por tratar de dar acceso a las pymes y por la innovación. El principio de eficacia y de eficiencia en el uso de los recursos públicos, que permitirá detectar las verdaderas necesidades y que se pretenden cubrir con la ejecución del contrato. El principio de objetividad e imparcialidad y el principio de promoción de la transparencia y del acceso a la información. En cuanto a las 24 normas de conducta interna, diré algunas que son las más destacadas. En primer lugar, obliga a hacer una adecuada programación de la actividad contractual, porque eso, una adecuada reflexión y una adecuada programación, va a evitar hacer muchos contratos menores, muchos procedimientos de urgencia que muchas veces no están justificados, y en ese sentido se anima a que todos los órganos de contratación hagan un anuncio previo al inicio del ejercicio presupuestario en el que se incluyan no solamente los contratos SARA, como obliga la ley, sino todos los contratos que se pretenden celebrar durante ese ejercicio, en la medida de lo posible. Anima a hacer una redacción reflexiva de los pliegos, a hacer una adecuada motivación de la necesidad e idoneidad del contrato. Se acabó lo de hacer motivaciones genéricas. Anima también a fomentar el uso de las consultas preliminares de mercado, en el entendido de que es fundamental para conocer qué ofrece el mercado y también para hacer unos pliegos realistas y determinar unos precios adecuados al mercado. Recuerda la obligación de los gestores de extremar el celo en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas en aras de evitar modificados que luego no podrían ser innecesarios. Recuerda la obligación de actuar de manera objetiva e imparcial, de actuar de acuerdo con el principio de neutralidad e igualdad de trato. Y si hay algún tipo de interés en el expediente, no podemos participar en la contratación, ni como mesa, ni haciendo informe de valoración, ni redactando los pliegos, porque podemos influir y no debemos. Establece una serie de reglas sobre la tramitación de los contratos en cuanto al uso del procedimiento abierto de manera general, evitar la tramitación de urgencia, dar preponderancia a los criterios de valoración automáticos y cuando no sea así, que esa valoración se haga por técnicos que estén verdaderamente preparados y que se hagan por un órgano colegiado con un número impar de miembros. Insiste en dar publicidad no solo a los nombres de los miembros de las mesas de contratación, sino también a los nombres de los informes de los técnicos que hagan los informes de valoración. Insiste en que hay que motivar los informes de valoración, no solamente dar una serie de puntuaciones, no vale una tabla de puntuaciones, hay que expresar las razones por las que estamos dando esa puntuación. Se exige una máxima diligencia a los responsables del contrato, que tienen que verificar que lo ejecutado se ajusta en realidad, en calidad y en cantidad a lo que se ha pedido. Y establece una serie de medidas de prevención de situaciones de conflicto de interés. ¿Qué medida establece? Pues hay que firmar, cualquier interviniente en un proceso de contratación pública de la Comunidad Autónoma de Murcia tiene que firmar un documento que se llama Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, que se plasma que no tiene un interés en ese contrato ni real y se compromete a que si en un futuro lo tuviera, lo pondría de manifiesto al órgano de contratación para que lo pueda apartar de las decisiones en materia de contratación. Y por eso decía también el tema de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Código apuesta firmemente por hacer una contratación pública socialmente responsable, lo cual supone la incorporación de la ética a la contratación pública. Hay que incorporar de manera transversal criterios sociales, éticos y medioambientales. Se trata de, a través de la contratación, crear oportunidades de empleo, luchar por el comercio justo, por la igualdad, por la integración de personas con discapacidad. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cuándo? En 3 momentos. Al redactar el objeto del contrato y al establecer las especificaciones técnicas. También a la hora de establecer criterios de adjudicación, dando más puntuación a aquellos que respeten determinadas condiciones de igualdad, de sostenibilidad ambiental. ¿Y cuándo más? Con las condiciones especiales de ejecución. Ahora la ley nos brinda una oportunidad maravillosa porque nos obliga a utilizar siempre una condición especial de ejecución de innovación medioambiental, de tipo social o referidas al empleo. Concluye las normas de conducta interna con una apuesta y un compromiso con la formación, en el entendido de que la profesionalización de la contratación pública es fundamental y por lo tanto se establece el compromiso de la Administración regional de ofrecer una formación de calidad
a los responsables de la contratación pública y el compromiso de los funcionarios de recibir esa formación. Por lo que hace a la vertiente externa, la segunda parte del código, el código contiene una serie de normas de conducta que se van a aplicar a cualquier persona física o jurídica que se relacione con la administración pública en el ámbito contractual, licitadores, contratistas. ¿Dónde se van a poner estas normas de conducta para que sean de público conocimiento? En los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Todo pliego que se aprueba en la comunidad autónoma tiene que contener estas normas de conducta. Y también en el documento de formalización del contrato, en el que el contratista, negro sobre blanco, se compromete a cumplir las normas de conducta, no solamente él, sino también velar porque sus subcontratistas también los cumplan. Muy por encima, pues no tratar de influir en las decisiones de las mesas de contratación o de los órganos de contratación, ni ejercer ningún tipo de presión, abstenerse de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas, abstenerse de influir en el orden de prelación de pagos, mantener una conducta acorde con la legislación en defensa de la competencia y no cometer conductas colusorias, y además denunciar a otras empresas si tuvieran conocimiento de que han cometido esas prácticas colusorias, no buscar ventaja cuando intervengan en consultas preliminares y ejecutar los contratos conforme a lo convenido sin instar modificados que no sean necesarios. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María Pilar. Como he anunciado antes, vamos a dejar las preguntas, comentarios, la interacción con los ponentes para el final, con el fin de ser más operativos. Bien, vamos a dar paso a la segunda de las ponencias. En este caso está escrita por 3 autores, por Julia Antoni Aguado, Ricard Cargo y Enric Sigalat. Les pido que vayan viniendo. Quienes van a reflexionar sobre la contratación y subcontratación pública y las relaciones laborales, con la pregunta necesidad de garantías del cumplimiento de las cláusulas sociales. Van a ser Ricard y Enric quienes van a presentar su ponencia. Ambos son profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, miembros de GRIDER, Grupo de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Valencia, y bueno, pues también tienen experiencia en materia de consultoría sobre recursos humanos, investigación, marketing, relaciones laborales y administración pública. En estos momentos están desarrollando un proyecto de investigación sobre esta cuestión. Creo que habéis preparado una presentación, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas, a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, a los que estáis y a las que estáis en casa. Gracias por vuestro tiempo y por compartir este momento, que al final es un momento de reflexión y de puesta en común. Agradecer enormemente al Congreso el espacio, que si bien en un momento de pandemia pues es más importante todavía, y yo creo que el mantenerlo con una 6ª edición pues es un acto o un hecho para felicitarse. Agradecer enormemente a Isaac la coordinación del grupo, este grupo de contratación pública y transparencia. Nosotros nos vamos a orientar más a la contratación pública más que a la transparencia, pero bueno, en ese aspecto, disculpar a nuestro compañero Julio Antonio Aguado, que al final no ha podido venir a defender. Nos veníamos los 3 por aquello de compartir momentos y la necesidad que tenemos en estos momentos de encontrarnos, ¿no? y de hablar cara a cara. De cariño. Efectivamente, de cariño. Sí, al final es la búsqueda, ¿no? del resto. Bueno, yo creo que Isaac ha hecho un orden excepcional en cuanto de organización en cuanto a las ponencias, ¿no? Es decir, la que presentaba María Pilar situaba el proceso de transparencia, el proceso de contratación o de licitación. Nosotros, de alguna manera, sin quitarle importancia, evidentemente, a lo que sería este hecho, nosotros lo que nos planteamos pues, fue una reflexión bueno, pues a continuación, ¿no? de lo que sería el mero proceso, la mera formalidad, esos cortafuegos, ¿no? que de alguna manera la administración pública está colocando en todo ese proceso de contratación propiamente, sea una contratación, gran contratación, sea una pequeña contratación en ese sentido, ¿no? Como veis aquí, nosotros lo que hacemos es, pues de alguna manera, ubicarnos en qué ocurre con esos contratos y, sobre todo, qué ocurre con ese proceso que encadena contratas y subcontratas con posterioridad, sobre todo pensando ya en grandes contratas, ¿no? Que al final, y pensando sobre todo en tema de obras públicas, ¿no? En muchos casos, como ahora veréis, o de contratación de servicios que tenemos en distintas de nuestras instalaciones como tal, ¿no? Nosotros, de alguna manera, nos ubicamos en ese espacio de decir, ¿y qué ocurre con esta cadena de contratas y de subcontratas? Y sobre todo, ¿qué ocurre
o qué pasa con todos los trabajadores y trabajadoras que hay en esa cadena, ¿no? Os planteamos las tres grandes cuestiones o preguntas que nos hacemos. Bueno, pues hasta dónde llega la responsabilidad de las administraciones públicas, ¿no? En esos procesos de contratación y subcontratación de obras, servicios y suministros. Si debe, de alguna manera, centrarse en lo que sería el proceso de licitación o, cuidado, hay que dar un paso más, de alguna manera, y ver qué ocurre después en el terreno de juego, ¿no? En la cancha, es decir, cuando ya se está aplicando. ¿Debe plantearse hacer esto? ¿Debería extenderse de alguna manera lo que sería esta responsabilidad? Para ello, claro, nosotros nos basamos, no sé si recordáis estas dos situaciones, sobre todo son las más icónicas, ¿no? que vivimos en 2017 y en 2019, cuando en el aeropuerto del Prat, bueno, pues una huelga de la seguridad de Eulen, en este caso la empresa que estaba subcontratada, porque no se pagaban una serie de complementos a sus trabajadores y había una serie de, bueno, pues de incumplimientos en ese proceso, pues hizo que se generara el caos allí. Claro, rascando un poco más, lo que se observaba es que las licitaciones que había hecho Eulen, dentro de la legalidad, lo que habían ido era mermando de alguna manera todas esas garantías sociolaborales que habían tenido los trabajadores y las trabajadoras dentro de lo que sería este servicio en una administración pública, entendida esta en sentido amplio. No menos paradójico fue la situación que tenéis aquí en la esquinita de la derecha, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿os acordáis de Pablo Iglesias, no? Estaba hace un tiempo, salía todos los días en la televisión, ahora ya no sale. Bueno, pues cuando negociaban o tenían aquellos primeros flirteos, ¿no? Para ver si llegaban a algo. Y bueno, pues no pudieron almorzar, no pudieron comer, porque el servicio de restauración, en este caso de la Moncloa, tenía un pequeño conflicto laboral. Y es que la empresa, que después era una empresa que estaba también en otras contratas y subcontratas, porque esto es algo que se puede y se repite de hecho, bueno, pues no había pagado o debía, creo que era, si no me falla bien la memoria, creo que eran 3 meses y medio de salario, ¿no? Es decir que, bueno, pues son situaciones que están ahí, son situaciones que se están viviendo y son situaciones que de alguna manera se plantean. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue plantearle si esto le podía interesar al gobierno valenciano, una de las convocatorias. Tenéis ahí el proyecto que les presentamos, que finalmente sí que fue adelante, y era pues eso, el reflexionar de alguna manera sobre lo que sería esta situación. Bueno, pues sobre estos interrogantes, nosotros lo que concluimos inicialmente, fijaros que estos eran los dos casos más icónicos, más llamativos, más conocidos, pero después nosotros hemos recogido, que si a alguien le interesa ya, bueno, pues ya vamos compartiendo los materiales. A nosotros, con que os quedáis con nuestra idea de que estamos en Valencia y demás, pues ya conectar con nosotros es relativamente sencillo. Bueno, pues que había muchos casos en los que ocurría de alguna manera lo que sería esta situación, ¿no? Y nuestra pregunta es, ¿las administraciones públicas deben plantearse garantizar propiamente lo que sería ese proceso posterior de que las condiciones sociolaborales de ejecución deben respetarse? Es decir, ¿cabría tal vez que no tan solo la empresa que contrata jure? ¿Os acordáis de la peli americana que pone la mano en la Biblia y la otra la levanta y dice, juro que... Bueno, pues esto es lo que hacen al final las empresas que contratan con la administración pública, ¿no? Dan fe, ellos dan fe o ellas dan fe de que cumplen con todos los requisitos. Bueno, pues nosotros lo que nos preguntamos es, ¿tal vez cabría buscar una herramienta, un instrumento, una especie de auditoría, en este caso de lo sociolaboral, que garantizara de una forma más periódica, como la presentará Enrique, lo que serían estos aspectos? Bueno, pues lo que hicimos es empezar a movernos en este sentido. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí, también los que estáis en el canal online. Sí, bueno, un poco lo que ha comentado Ricardo. Cuando empezamos un poco a cabalgar, ¿no? A empezar el viaje con esto, sobre todo por un encargo del gobierno valenciano, en cuanto a la temática, lo que hicimos es también buscar pues, quién nos podría ayudar, ¿no? Sobre todo lo que realizamos en un primer momento fue entrevistas iniciales e informantes clave. Hay dos organismos que nos ayudaron muchísimo, donde de alguna manera recopilamos mucha información. Uno de ellos es CEAL, ¿no? Representantes y asociados de CEAL, que es la Asociación Española de Auditores Sociolaborales, y también Cobrasola. Cobrasola es el colegio oficial de graduados sociales de Valencia. Aunque también esas entrevistas iniciales para dar un poco cuerpo al trabajo, un empezar,
hay que poner las primeras piedras, fueron titulares también de despachos de abogados, también de relaciones laborales, técnicos de la administración y otros actores muy estudiosos sobre el tema. Fue una pequeña piedra para empezar a construir el encargo que nos habían pedido y también un poco las necesidades o aquello que nosotros también, por la temática, pues intuíamos que podía ser una necesidad, ¿no? Que luego repescaremos este concepto de necesidad. Fruto de ello, pues el año pasado se elaboró un informe jurídico-técnico sobre la situación actual de las cláusulas sociolaborales en contratación pública, un informe que, como ha comentado también Ricard, los datos, ¿no? Porque esto fue jurídico-técnico, lo presentamos en la jornada de contratación pública de la Universidad de Valencia y esto nos ha animado, porque recogemos una serie de reflexiones que nos ha animado a continuar, un poco en la etapa, no sé si está en la etapa última, pero sí que ahora con todos esos datos empezamos a tener un mapa cognitivo un poco más ¿no? amplio, ¿no? de la situación. Y lo que estamos actualmente en desarrollo es un grupo de EFI más nominal, de expertos y expertas, de donde cogemos de alguna manera expertos de la administración pública en contratación. También queríamos ir al ámbito privado, a responsables de contratación empresarial, de grandes empresas, etcétera. También actores sindicales y, bueno, y académicos y estudiosos que sobre este tema también de alguna manera apuntan y trabajan con detalle. Estamos en este proceso, estamos en este proceso y aunque tenemos ahora mismo unos resultados que son conclusiones inconclusas, porque estamos un poco todavía en el debate y profundizando en el análisis, sí que hemos querido levantar pues 8 puntitos, ¿no? Que más que nada, qué nos están diciendo un poco los datos y toda esa información o voces, ¿no? Que intentamos recopilar luego y ya luego los académicos pues hacemos esto de estadísticas y cosas que aburrimos a la gente, ¿no? Entonces, se trata de una necesidad actual y real. Lo ha comentado Ricard también por las fotografías, episodios como los de hoy y otros habidos, ¿no? También esto de qué norma, ¿no? Hay que ver un requisito o un proceso de certificación, no es fácil un proceso de certificación, normas UNE o normas ISO, etcétera, etcétera, los ramales son inmensos y para crear una normativa de ese calibre, pues todavía, y más, una cosa que es voluntaria, que no tiene reconocimiento oficial, validez, pues es todavía más complicado, ¿no? Encima, sí que hay un compromiso político, sobre todo los expertos y expertas desde el ámbito político que han participado y están participando ven una clara necesidad y lo han manifestado, ¿no? Aunque también depende del tamaño de los municipios, hay una amalgama todavía de datos que tenemos que cotejar y barrear todavía importante. Claro, el punto 5 es complicado. Requisitos de quién certifica todo esto. El mundo privado, la administración, un consorcio, ¿qué órgano, no? Entonces también estamos un poco ahora trabajando estos temas. El punto 6, ¿no? El mantenimiento en el tiempo, claro. Es como alguien, ¿usted tiene calidad? Eso se tiene que hacer periódicamente. Pues a lo mejor no puedo responderme esta pregunta, porque la calidad me la otorgáis vosotros y vosotras. Yo no puedo decir que tengo calidad, al final es alguien que me tiene que decir que usted tiene calidad. Pues en esto pasa un poco lo mismo. Además, eso tiene que tener un mantenimiento, una periodicidad en el tiempo para ver que se están cumpliendo esas garantías, ¿no? Punto 7 también es interesante, que va muy ligado al 3, porque es el proceso de reconocimiento social, pero si no se conoce algo, tampoco se reconoce. Además, esto es un acto de puro voluntarismo cuando desde una administración pública muchas veces se hace una licitación y se pone según qué cláusulas, ¿no? Para favorecer o no algún proceso. Y bueno, y estamos ahora en ese punto también, que es una de las preguntas o de estas 8, porque son interrogantes, son conclusiones inconclusas, son interrogantes que nosotros también trasladamos a ese grupo de EFI en base a los datos. Nos gustaría saber qué implantación, una necesaria implantación real, el cómo, ¿no? La metodología, qué mecanismos, qué instrumentos, de qué manera se va a hacer, ¿no? Es un poco lo que en estos momentos estamos desarrollando y en estos momentos también más están en el aire, ¿no? Sí, como modo de conclusión final, como principal, ¿no? También se proponen que las cláusulas de garantía sociolaboral, los instrumentos a incluir en los procesos de licitación, los cláusulas de proceso de licitación pública y también, de alguna manera, ello incide de manera positiva sobre esta situación.
y además con la tentativa de vislumbrar que el coste de su coste sociolaboral, las compañeras han dicho también antes, ético y sobre todo también medioambiental, de su no inclusión, ¿no? Entonces estamos en ese momento de trabajar en estos datos y de alguna manera pues sí que nos gustaría, como adelantado, si quieres al final venir aquí era porque nos apetecía muchísimo, nos gusta mucho lo que estamos haciendo y hace un par de años estamos dándole a estas cosas y también yo creo que un congreso es la oportunidad de ser una comunidad de aprendizaje compartido, de reflexionar conjuntamente. Eso para nosotros también es motivante y cualquier idea pues siempre es bueno. Agradecer de parte de los tres vuestra atención y ha sido un placer. Isaac, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Seguimos. Vamos a dar paso al siguiente ponente, a Miguel Ángel Andrés Llamas. Él va a reflexionar sobre transparencia y morosidad en la administración, balance y desafíos pendientes. Miguel Ángel es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y en estos momentos profesor asociado en la Universidad de Valladolid. Y bueno, entre otras cosas, pues ha estudiado este tema a través de su tesis doctoral que será publicada próximamente por la editorial Tecnos y que además mereció el premio del entonces llamado Instituto García Oviedo, ahora Instituto Clavero León. Miguel Ángel, cuando quieras tienes la palabra. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a la organización del Congreso, también por supuesto al profesor Martín Delgado y a todos los compañeros y compañeras de mesa. El tema que voy a abordar efectivamente es el de la morosidad de la administración y su relación con la transparencia. Cuando hablamos de transparencia en la contratación pública, creo que solemos poner el foco en las fases de preparación y adjudicación de los contratos. Y quizá la fase de ejecución de los contratos es la que más está descuidada, sobre todo desde el punto de vista de la publicidad activa, que es donde voy a centrar mi presentación. La figura del responsable del contrato, por ejemplo, está en la Ley de Contratos del Sector Público, pero se halla escasamente juridificada y en general pues hay un déficit de supervisión en la fase de ejecución de los contratos. Creo que el ejemplo de la subcontratación es muy bueno porque nos enteramos de poco de lo que sucede en la subcontratación y bueno, pues ha habido algunos artículos, algunos análisis en este sentido interesantes sobre el déficit de control y por ende también la ausencia de transparencia en la fase de ejecución de los contratos. Quizá una excepción en esta opacidad que reina en el ámbito de la ejecución de los contratos públicos sea el de la morosidad de la administración. Que conste que me estoy refiriendo a la publicidad activa, ¿no? A lo que se informa de manera proactiva por parte de la administración. Cabe aclarar que cuando hablo de morosidad de la administración me refiero al incumplimiento de los plazos legales de pago, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la contratación pública, de la obligación de pago del precio de los contratos. Entrando ya de lleno en la regulación de la transparencia en relación con la morosidad de la administración, contratos públicos, pues cabe citar como antecedente, como primera norma, que todavía sigue vigente, la Ley 3 de 2004, que es la Ley de Operaciones Comerciales, de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, que transpone una directiva europea del año 2000, luego posteriormente hubo otra directiva del año 2011. Pues bien, esta ley de 2004 ya incluyó una primera obligación de transparencia en materia de morosidad administrativa y en concreto mandataba al Gobierno de España pues, a elaborar y a remitir un informe al Congreso de los Diputados sobre la evaluación y el cumplimiento de esta ley. Una obligación que paradójicamente en materia de morosidad pues, fue cumplida de manera tardía con 3 años de retraso. Continuando con los antecedentes, hay que citar la Ley 15/2010, una ley que se adelantó a esa directiva de 2011 que mencionaba, y esta ley pues ya introdujo como mecanismo principal de transparencia la emisión de informes periódicos a todos los niveles de la administración. Pues, por ejemplo, el Gobierno con periodicidad anual además debía remitir también un informe a las Cortes Generales. Esta ley, como digo, de 2010 creó un sistema de información trimestral que alcanzaba a todas las administraciones y en el ámbito de la Administración General del Estado pues atribuía esa función a la Intervención General de la Administración del Estado, a la IGAE. Siguiendo con los antecedentes y el régimen jurídico, bueno, pues en el año 2013 se aprueba la, por todos conocida, la Ley de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, una ley de 2013 que vino a reflejar los postulados de la Comisión COR, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Esta ley parte de un principio esencial y dice que
La morosidad es una forma de endeudamiento. En realidad es un fraude presupuestario, porque se está en la administración endeudando de manera fáctica, al margen del control presupuestario. Pues bien, esta ley incluye el control de la deuda comercial dentro de lo que se va a llamar el principio de sostenibilidad financiera. Por lo tanto, la deuda comercial es deuda y va a empezar a computar desde el punto de vista de los controles financieros, de un control estructural. Esta ley de control de la deuda comercial, además, pues obliga a las administraciones a hacer público su periodo medio de pago a proveedores, algo que se está haciendo ya de manera mensual. Y en un Real Decreto de 2014, además, se establece una metodología de cálculo de cómo tiene que calcularse ese periodo medio de pago a proveedores. Que sepamos todos, todas las administraciones, en cada nivel territorial, cuál es el periodo medio de pago. Esto es algo público y esto es algo que se consigue con esa ley de 2003. El concepto de periodo medio de pago pues, ha sido bastante controvertido y problemático. De hecho, ha tenido que modificarse el Real Decreto de 2014 por un Real Decreto de 2017 y ha habido una disputa sobre qué concepto debía emplearse, cómo debía calcularse ese periodo medio de pago. Había un concepto jurídico que se ha denominado y un concepto económico. Y podemos decir que en este ámbito pues, ha predominado el principio de comprensibilidad real. Lo que viene a decir este Real Decreto es que hay que publicar un periodo medio de pago, un dato que sea comprensible y sobre todo que sea comparable para que no haya ningún tipo de duda. Bien. Por último, la Ley de Control de la Deuda Comercial pues, añade un conjunto de medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Va a establecer mecanismos sancionadores para los supuestos de incumplimiento de esos periodos medios de pago. Si la administración se retrasa con carácter general, pues habrá consecuencias jurídicas. En definitiva, vemos que la transparencia sobre los periodos de pago, la evolución de este régimen jurídico ha sido la antesala a un régimen sancionatorio, al establecimiento de un mecanismo de control jurídico. La transparencia, probablemente, y yo estoy de acuerdo, pues fue una moda, pero es verdad que también vemos tendencias que convierten la transparencia en la antesala de otros mecanismos de garantía. Y en el caso de la contratación pública es lo que ha sucedido. Primero, se ha dado a conocer cuánto se retrasa la administración pública y posteriormente se han establecido mecanismos sancionadores. Esta tendencia, y es la pregunta que planteo, ¿se ha visto solo en la contratación pública o se ha dado también en algún otro ámbito normativo? Y bueno, pues hay que decir que en el Sistema Nacional de Salud ha sucedido algo muy, muy parecido. Yo creo que todos y todas estamos acostumbrados a conocer las listas de esperas en el Sistema Nacional de Salud. Pues aquí la dinámica ha sido exactamente la misma. En el año 2003, se regula un sistema de información de las listas de espera y en el año 2011 otro Real Decreto establece un sistema de garantías de tiempo. Actualmente, pues las prestaciones sanitarias tienen un tiempo y en el caso de que el Sistema Nacional de Salud de cada comunidad autónoma, el sistema sanitario público, no pueda atender esa intervención, esa prestación, pues existen mecanismos de concertación con el sector privado o de autoconcertación. Por lo tanto, vemos una tendencia similar en un ámbito que en principio nos parecería totalmente alejado de la contratación pública, como es un servicio público, ¿no? Primero hay un sistema de publicidad activa, primero hay información y después hay un sistema de control, de garantías efectivas. Y esa es la conclusión que quería trasladar. La transparencia, por supuesto, no es una condición suficiente para garantizar la eficacia de la administración, la rendición de cuentas democráticas y la eficacia o la eficiencia económica, pero desde luego que ayuda y ayuda también a que la administración sea menos morosa y más eficaz. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a dar paso a los tres ponentes que están online. Agradezco a quienes han intervenido hasta el momento aquí en sala su escrupuloso respeto de los tiempos asignados y confío en que quienes lo vais a hacer online, a pesar de que estéis lejos y no os puedo controlar con la misma eficacia, pues también os autocontroléis como han hecho ellos, ¿eh? Bien, en primer lugar va a intervenir Antonio García Jiménez. Él es profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca
y, bueno, pues entre otros ámbitos, bueno, pues ha estudiado con mucha solvencia todo lo relativo al uso de los medios electrónicos en la contratación pública, pero hoy nos va a hablar de la tramitación al procedimiento de emergencia, de la tramitación de emergencia al procedimiento de emergencia. Antonio, muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias, Isaac, a todos los compañeros. Lo primero es pedir disculpas porque, bueno, estaba con mis obligaciones docentes y por lo tanto llegué un poco tarde. No he podido ver a algunos compañeros o compañeras que intervinieron al principio, pero la verdad es que las ponencias y comunicaciones que estoy viendo son muy interesantes, ¿no? La morosidad, la subcontratación. Yo voy ahora a quizá macear un poco más sobre una cuestión, ¿no? Que durante la pandemia pues hemos podido ver en todo su esplendor, como ha sido la tramitación de emergencia. Una de las pocas cosas positivas que puede traer una pandemia es que nos permite pararnos, pensar y además es un campo de pruebas estupendo para medir muchos parámetros, en este caso de la contratación pública. Aspectos como la transparencia, cómo funciona la tramitación de emergencia o si hemos ido estableciendo una contratación pública estratégica. Dentro de esa contratación pública orientada al futuro, ¿no? de una estrategia a medio o largo plazo, de la que tanto se ha venido hablando y de la que tanto se ha escrito también, muy buenos artículos y manuales, pues hemos podido ver que por lo menos para estar preparados en caso de pandemia producida por virus o bacterias o situaciones catastróficas como ha sido esta, no ha funcionado del todo bien. Entonces me parece que es un buen momento para pararse y pensar cómo podemos modificar pues, o digamos arreglar algunas de las cuestiones que se han producido para que en el futuro, porque va a volver a haber pandemias, espero que pase el tiempo y que nosotros no volvamos a ver la próxima, porque si no ya sería también muy mala suerte, pero poder reaccionar mejor. Me parece que es un poco demagógico decir que se podría haber estado preparado para la pandemia, ¿no? Preverla y demás en el momento preciso, porque puede venir en cualquier año y es complicado, ¿no? Tener esta previsión, pero sí actuar mejor y que no nos pase lo que nos ha pasado. Dentro de esa tensión competitiva que tiene que crear la contratación pública, ¿no? El derecho de la contratación pública europeo trata de hacer esto. Eh, a mí me hizo pensar cuando comprábamos, por motivo de la deslocalización principalmente, pues mascarillas, respiradores, que un poco se van nuestras industrias vitales, ¿no? de mayor importancia, como son las sanitarias. Y si abrimos este espacio a otros estados de la Unión Europea, sí, en caso de que en un futuro esto vuelva a producirse, nos vamos a encontrar con que otros países europeos van a acabar, ¿no? Aprovechándose de esos bienes, esos insumos que vienen a nuestro país. Pero claro, eso sería un poco volver a otros tiempos donde estaba ese proteccionismo, pero creo que si vamos hacia una mayor integración europea, debemos establecer industrias a nivel europeo estratégicas que nos permitan reaccionar de una forma más eficiente en un futuro. Y al hilo de mi ponencia, que hablaba de la tramitación, ¿no? El procedimiento de emergencia, porque me he ido un poco por las ramas, es fundamental yo creo que crear una especie de procedimiento. Es muy difícil en una situación tan extrema como la que hemos vivido seguir procedimientos, pero me parece que sí que nos podemos anticipar que hay ya instrumentos que se pueden utilizar de una forma mucho más eficaz de lo que se ha hecho y de alguna forma a mí se me ocurría en una investigación que hice hace unos meses un poco aprovechando los sistemas dinámicos de contratación, crear bolsas de proveedores estratégicas, ¿no? Para que en un momento dado, si llegamos a esta situación, poder echar mano de ellos. No hay que ser tampoco ilusos porque las empresas no son hermanitas de la caridad y en estos momentos se aprovechan para vender los productos que tienen al mejor precio posible. Además, escaseaba el material. Pero me parece que puede ser interesante porque, por desgracia, lo que antes era extraordinario empieza a ser habitual, ¿no? Situaciones de catástrofe, ahora tenemos el volcán, pero también las danas, los aguaceros producidos por el cambio climático, por una tendencia que parece que llega para quedarse. Por lo tanto, sí que establecer distintos cauces, no ya directamente la tramitación de emergencia, ¿no? En ese intervalo que hay entre la tramitación de urgencia, que permite reducir los plazos, y la tramitación de emergencia, examinar todas las posibilidades para no
evitar el cumplimiento, la inaplicación de esos principios generales de la contratación pública, que al final lo que hacen es que no exista contratación pública realmente. Y una de las formas será pues, crear esta bolsa de proveedores de forma que cuando tengamos esa necesidad, inmediatamente a través de los medios electrónicos y haciendo uso de los catálogos electrónicos, podamos notificar que necesitamos esos insumos de los que se trate, si es un bien, un servicio o incluso obras de emergencia, pues por lo menos intentar esa vía. Con respecto a este congreso que es de transparencia y rendición de cuentas, pues qué decir de lo que hemos vivido respecto a la transparencia y la rendición de cuentas con los contratos que se han tramitado de emergencia. Porque es verdad que los primeros pasos directamente se eliminan, el contrato se adjudica directamente, ya hemos visto que de forma verbal incluso, que se puede pagar por anticipado, todo valía para hacernos con esos bienes tan necesarios que han dado lugar a todo, ¿no? Desde test para detectar el coronavirus, que te decían poco menos que ibas a ser padre o cosas así, ¿no? De cómo funcionaba. Y, en fin, ha sido todo un poco un descontrol. Por lo tanto, no entiendo, por lo menos bajo mi humilde punto de vista, que no se establezcan mecanismos de una rendición de cuentas de transparencia a posteriori más agravados, ¿no? Que motiven, que se les exija, porque tienen que hacerlo, tienen que motivar porque han acudido a esa vía y de alguna manera hacerles trabajar y que en principio se saltan todos esos trámites que, claro, a los órganos de contratación les encanta actuar, digamos, con la luz apagada y las manos sueltas. Ahí pueden hacer de todo. Pero que sepan que después van a tener que rendir cuentas, va a haber mecanismos de transparencia grabados y esa exigencia de que motiven adecuadamente por qué han utilizado esa tramitación de emergencia y de todos los posibles proveedores por qué han elegido a ese. Me parece que es una medida adecuada que quizás habría que planteárselo, introducirla en la ley de contratos del sector público y todo lo que sea transparencia y, digamos, participación ciudadana en saber, porque en Sudamérica sí que he podido comprobar, alguna vez que he dado clase allí, ¿no? Las veedurías, la participación ciudadana en la adjudicación de los contratos, también las utilizan un poco de una forma que no es la más correcta, pero sí que esa implicación ciudadana en saber por los asuntos públicos, por saber en qué se invierte el dinero y una actividad económica tan importante como es la contratación pública, pues qué se hace con esos recursos. No existe ese grado de implicación de esa figura que se creó hace ya, bueno, cuando los empleos públicos poco menos que se compraban y se vendían, ¿no? En la venalidad. Esos veedores que vigilaban realmente que quienes compraban esos oficios públicos realizaban correctamente sus funciones. Y era esa simplemente, no me quiero pasar del tiempo, Isaac, era simplemente hacer esa aportación y bueno, felicitaros por el Congreso. Y conozco muy bien que Isaac cronometra perfectamente los tiempos y si nos pasamos, pues enseguida nos llama la atención. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que estéis ahí en Alicante, esa preciosa tierra, y a los compañeros que lo siguen como yo online. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. A continuación va a intervenir, Marta Oller-Rubert, de la Universitat Jaume I, para hablar de la integración de la igualdad y de las personas con discapacidad, una realidad de la contratación estratégica. Ella es profesora contratada doctora en Derecho Administrativo, acreditada como titular y experta en contratación pública, donde pues ha publicado artículos de referencia en la materia. Marta, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Isaac, por esa amable presentación. En cualquier caso, yo voy a hacer una serie de reflexiones también al hilo de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. Por lo tanto, de este bloque contratación y transparencia, pues también en este caso yo me voy a centrar más en el ámbito de la contratación pública. Antes de comenzar, pues también querría aportar enhorabuena, ¿no? y a los organizadores del Congreso y animar a que se sigan teniendo estas iniciativas presenciales. Es verdad que yo, por mis obligaciones también docentes, hoy estoy en Castellón, pero en cualquier caso creo que a todos nos apetece ya estar ahí, ¿no? Intercambiar opiniones y espero que este sea el primero de muchos ya, ¿no? De aquí en adelante, con carácter presencial. Yo había preparado una pequeña presentación que sirva un poco de guía. Muy bien.
Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción. En primer lugar, pues bueno, yo voy a hablar sobre todo de la contratación pública desde ese punto de vista estratégico. Pues bueno, pues porque ya viene siendo, desde que se aprobaron las directivas del año 2014, viene siendo ya habitual hablar de la contratación pública, no solo como una forma de adquirir bienes o de productos o servicios que le hacen falta a la administración, sino también como un instrumento para conseguir otro tipo de objetivos públicos que son también de gran interés. Y en este caso, pues nos vamos a referir, ¿no?, a objetivos de tipo social. Hoy en día es una obligación, por lo tanto, que lo avala tanto el derecho europeo como el derecho nacional, el conseguir que con las compras públicas también se consigan, pues, por ejemplo, objetivos medioambientales, de innovación o sociales. En este caso, yo me voy a centrar en las cláusulas llamadas sociales, un concepto de social amplio, dentro del cual pues, se abarcan diversas materias. Por coger dos ámbitos de referencia, pues en este caso yo me he centrado en analizar o en examinar lo que se llama las llamadas cláusulas para la integración de la igualdad entre hombres y mujeres y también las cláusulas para la integración de las personas con discapacidad. También las preguntas que me surgieron al hilo de esta comunicación, pues eran si, revisando un poco esta evolución o qué cláusulas he ido viendo, si realmente se había conseguido implantar, ¿no?, esta perspectiva social en la contratación pública, si realmente los medios que se han utilizado en la ley de contratos están siendo efectivos o también si efectivamente el impacto ha sido menor de lo que se esperaba, porque es verdad que se ha hablado mucho de contratación estratégica, de consecución de diferentes objetivos, pero la realidad nos demuestra la práctica, las resoluciones de los tribunales, los tribunales contractuales y también de la justicia, que realmente está costando, ¿no?, conseguir estos objetivos. Bien, como estaba comentando, la contratación estratégica es algo que viene ya contemplado en la propia ley de contratos, el artículo 28 precisamente, ¿no?, obliga al sector público a valorar, ¿no?, la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos de los procedimientos de contratación pública, y ello se traduce, en el caso que nos ocupa, precisamente en la introducción, ¿no?, de cláusulas sociales. Como les estaba diciendo, estas cláusulas sociales, ¿qué suponen? Pues van a suponer para el adjudicatario un compromiso de que, aparte de proveer a la administración de lo que le haga falta, también tiene que cumplir el propio adjudicatario con determinados objetivos de política social, que son los que persigue la administración. En este caso, yo creo que hay que destacar pues estos dos ámbitos de referencia. De un lado, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, porque bueno, sabemos que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Y en segundo lugar, pues también me ha parecido que es muy interesante, ¿no?, esta integración de las personas con discapacidad, que en este caso aparece contemplado en nuestra Constitución como un principio rector que como tal pues también debe inspirar, ¿no?, las actuaciones de los poderes públicos. Sí que es verdad que la inclusión de las medidas, veremos de qué manera y cómo se puede hacer en los contratos públicos, tiene que cumplir una serie de requisitos previos, es decir, no se pueden incluir sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de límite, cláusulas, solo porque estamos hablando de este carácter estratégico de la contratación pública. Por lo que estas cláusulas sociales, obviamente, tienen que, en primer lugar, estar vinculadas al objeto del contrato. En segundo lugar, obviamente, tienen que formularse de una manera objetiva, de tal manera que no se falsee la competencia al introducir cláusulas, este tipo de cláusulas sociales. También, en tercer lugar, y como requisito, pues tiene que garantizarse, ¿no?, que se va a producir una evaluación de dichas cláusulas y condiciones de competencia efectiva. Y por último, pues por supuesto que en las cláusulas sociales, cuando se incluyen dentro de la contratación, tienen que estar obviamente publicadas. Tienen que conocerse, ¿no?, cuáles son esos objetivos que se van a conseguir y de qué manera. Observando las resoluciones de los tribunales administrativos, en la mayoría de ocasiones podemos apuntar o podemos diferenciar dos grandes líneas en cuanto al uso de cláusulas sociales. Una de ellas sería una apuesta clara por la contratación estratégica y en ese caso lo que se defiende es un uso, ¿no?, pues más flexible en cuanto a criterios y condiciones de ejecución. Y por otro lado,
tendríamos otra línea que sería la que aboga por una interpretación estricta en cuanto a la aplicación de criterios sociales, y que la he subrayado porque, a mi juicio, creo que es la línea que se está siguiendo pues, en estos momentos, ¿no? Es decir, se están aceptando incluir criterios sociales dentro de la contratación pública, pero sí que es verdad que asistimos a una interpretación estricta, ¿no? en cuanto a su introducción, en tanto pues se intenta sobre todo que no se falsee la competencia y que todos los posibles licitadores estén en condiciones de igualdad. ¿Cómo conseguirlo? Ya en la primera de las ponencias, cuando se has explicado algunas prácticas, Pilar, de la región de Murcia, pues ha hecho una pequeña alusión a cómo conseguir incluir estas cláusulas sociales. Yo he identificado, se identifican hasta 4 fases diferentes de cómo poder conseguirlos, si bien es cierto que es más fácil en determinadas fases del contrato, por la efectividad que tienen estas cláusulas sociales. En primer lugar, en la fase de la preparación, es decir, cuando se define cuál va a ser el objeto de ese contrato, pues obviamente ahí ya se pueden incluir las cláusulas sociales, ya se pueden incluir esas cláusulas que tratan de promover la igualdad de hombres y mujeres y también de una mayor integración de las personas con discapacidad, ¿no? en la contratación pública. En este caso, pues es muy importante que cuando se define el objeto del contrato, obviamente se define la prestación que se va a realizar, pero también que se incluya ya, ¿no? o que se anuncie ese carácter social, de cara después, ¿no? a poder reflejarlo dentro del contenido del contrato. En esta primera fase de preparación del contrato, sí que es verdad que también encontramos en la propia Ley Española de Contratos del Sector Público, la disposición adicional 4ª, esta posibilidad de reserva de contratos para centros especiales de empleo que afecta especialmente a las personas con discapacidad y que lo que permite es precisamente restringir la competencia para que sean estos centros los adjudicatarios de los contratos. La segunda de las posibilidades para poder incluir cláusulas sociales de igualdad y también de incorporación de personas con discapacidad sería en la fase de selección. En la fase de selección se plantea la introducción de criterios sociales cuando se exige la solvencia técnica y profesional. Sí que es verdad que es bastante complejo la introducción de criterios sociales en este momento. No podemos entender que es una norma general, ni tampoco para todos los contratos es posible, sino que en este caso sí que las resoluciones que hemos observado pues son muy estrictas y en ese sentido pues se limitan bastante la introducción de estos criterios dentro de las capacidades, ¿no? de solvencia técnica y profesional. Pero, por otra parte, en esta fase de selección también existen las prohibiciones de contratar, que lo que hace es que impide que determinados licitadores en determinadas circunstancias no puedan concurrir a la licitación, y entre estas medidas cabe destacar el incumplimiento, ¿no? de normativa, por ejemplo, relativa a igualdad o normativa relativa a la inclusión de personas con discapacidad. La tercera y la cuarta fase es donde encontramos más experiencias de introducción de criterios sociales, también de criterios de igualdad o de incorporación de personas con discapacidad en la contratación pública. Y hablamos en este caso de la fase de adjudicación, de la inclusión de criterios de adjudicación con un corte social. Bien, en este caso sí que hemos de destacar que siempre, ya lo hemos recordado anteriormente, que la inclusión de criterios sociales tiene que ir vinculada, obviamente, al objeto del contrato. En este sentido, sí que es verdad que el nuevo artículo 145 de la Ley de Contratos habla de una vinculación al objeto del contrato y de una vinculación, además, en un sentido amplio, porque esta vinculación se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? de la prestación que se vaya a contratar. Por lo tanto, permite, a mi entender también, pues una mayor amplitud a la hora de poder incluir estos criterios sociales. Y luego también, incluso cuando se produzca empate entre diversas ofertas, también se prevé, la ley propone, ¿no? como posibles criterios de desempate, pues incluir, ¿no? Valorar que tengan estas empresas respondan a criterios sociales. Por último, tenemos la fase de ejecución, que como se ha destacado anteriormente, es una fase muy importante dentro de la contratación pública. Es cierto, y también comparto que quizás se le ha prestado una mayor atención siempre en la fase de selección y de adjudicación, pero esta fase es una fase muy relevante porque vamos a controlar que efectivamente se está ejecutando el contrato tal y como procede, y en este caso hablaremos de las condiciones especiales de ejecución.
Son unas condiciones que sí que es verdad que solo van a obligar a aquel que ha sido adjudicatario. Pero también quiero destacar que está demostrándose quizás como una de las fases más eficaz, ¿no?, para introducir cláusulas sociales tanto en el ámbito del género, ¿no?, de la igualdad de género, como de las personas con discapacidad. Bueno, aquí había puesto una serie de ejemplos, tampoco me quiero extender mucho porque me gustaría destacar unas conclusiones en las que he llegado, una serie de ejemplos que he encontrado en diferentes licitaciones sobre la inclusión de cláusulas tanto de género, ¿no?, que pretenden fomentar la mayor participación de las mujeres y favorecer la conciliación del trabajo y de la vida familiar. También hay ejemplos de cláusulas para integrar a las personas con discapacidad. Y luego también he incluido una serie de ejemplos de criterios que se quedan anulados. Estos criterios anulados, realmente lo que hay que destacar sobre todo es que no se pueden formular criterios sociales con carácter general, sino que siempre tienen que estar sometidos y sujetos al objeto del contrato que estamos presentando. Para finalizar, lo que me gustaría dejar sobre la mesa planteado es que la percepción que yo tengo es que existen dificultades, a pesar de que existe un interés claro por parte de la Unión Europea para incluir cláusulas sociales. Existen pronunciamientos contradictorios tanto de los tribunales contractuales como de la jurisprudencia al respecto. Y que en cualquier caso, pues creo que las dificultades siempre son mayores cuando hablamos de criterios de adjudicación y que existen más posibilidades de incluir cláusulas sociales cuando hablamos de las condiciones especiales de ejecución. Insisto también que creo que es muy importante esta figura del responsable, que es el que se encarga de controlar que efectivamente esas condiciones especiales, ¿vale?, se están cumpliendo, sobre todo cuando hablamos de estos objetivos de tipo social. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he pasado un poquito, pido disculpas al respecto y bueno, pues quedo a vuestra disposición si queréis comentar alguna cosa alguna vez acabe la ronda de participaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Pues vamos a dar paso a la última de las presentaciones orales, que corresponde a Enrique Díaz Bravo. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Derecho Administrativo en las Facultades de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile y la Universidad Internacional de La Rioja, y además abogado en ejercicio. Va a presentar una ponencia bajo el título Nuevas tecnologías como herramienta para la transparencia en compras públicas sostenibles. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien, no? Sí, vale. Agradecer a la organización de este Congreso Internacional de Transparencia, en especial al coordinador de la mesa, el profesor doctor Isaac Martín Delgado. A mí me corresponde, voy a poner me voy a autocontrolar con la hora, con el tiempo de presentación. Seré muy breve sobre nuevas tecnologías como herramienta para la transparencia en compras públicas sostenibles. Y quiero aprovechar de agradecer además a quienes han hecho uso de la palabra, porque la verdad es que tanto desde la intervención de Isaac, de los bloques, de las distintas normativas, ¿no?, de las distintas formas de abordar la temática de la transparencia en la contratación pública, nos damos cuenta que finalmente arribamos a cómo podemos mejorar los sistemas de control de la administración, de las administraciones públicas para el correcto y eficiente uso de los escasos recursos públicos y sobre todo en momentos que estamos revisando, ¿no?, a propósito de la pandemia, revisando cómo han respondido las diversas instituciones y cómo se ha estresado el sistema de fuentes del derecho y cómo se ha puesto en tela de juicio, ¿no?, la operatividad y sobre todo la viabilidad, la efectividad de una serie de herramientas soft law que previo a la pandemia, la verdad es que eran de reconocida utilidad, pero que a propósito de la pandemia nos hemos dado cuenta que este tipo de herramientas normativas han perdido efectividad y requieren un replanteamiento al respecto. Y en ese sentido he querido presentar una experiencia de cómo las tecnologías han estado al servicio de la contratación pública estratégica, sostenible en el ámbito y sobre todo desarrollando la transparencia
a partir de la tecnología, con un caso muy concreto que les quiero comentar, denominado compra ágil, un procedimiento nuevo creado durante la pandemia en Chile, que ha tenido un sentido de poder responder como un incentivo económico, social, para contribuir a la contratación de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas también en momentos de pandemia, para poder también acelerar y poner mayor eficacia en los procedimientos de contratación. El triple rol de la transparencia en la contratación pública como garantía, ¿no? Quiero comenzar con esto de transparencia es publicidad, con el objetivo de colaborar, abrir, contribuir a la competencia y a partir de cumplir también otro objetivo, ¿no? Tal como lo señala este leading case del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Teleaustria, en el que se sostiene que además de la publicidad, de la competencia, otro de los objetivos es controlar la imparcialidad de las actuaciones de la administración o de las administraciones, ¿no? En el ámbito de la contratación pública. Solo referirme a qué podemos entender o qué entiendo por contratación pública estratégica y sostenible. Y aquí quiero hacer referencia a un concepto construido por una de las agencias latinoamericanas, colombianas, de contratación pública, que es Colombia Compra Eficiente, y que tiene un concepto, la verdad, muy, muy sencillo y a la vez muy claro de qué entender por compra sostenible. La compra sostenible, sostiene Colombia Compra Eficiente, es aquella que satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción del consumo de recursos o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública. Un concepto que la verdad que creo que además es muy didáctico, muy sencillo y que cumple con los objetivos también de acercar el lenguaje jurídico de la contratación pública hacia la ciudadanía. En este contexto de contratación estratégica, eficiente, pandemia, transparencia, control de la administración, es que durante 2020, ya iniciada la pandemia, en Chile se dicta se crea un mecanismo de contratación pública, de compras públicas de bienes y servicios en particular, denominado compra ágil. La compra ágil ha sido definida a través de una modificación de la normativa aplicable. En Chile hay una ley y un reglamento, la ley 19.886, que regula la adquisición de bienes muebles y la adquisición y la contratación de suministros, y que finalmente, un pequeño paréntesis, se utiliza como la norma genérica en el sistema de contratación pública en el país, ¿no? Esta compra ágil está constituida por una modalidad de compra de contratación directa, mediante la cual los poderes adjudicadores adquieren bienes y servicios por montos inferiores a 30 UTM. La unidad tributaria mensual es una unidad de referencia que aproximadamente son 30, o diría que 30.000 pesos, que son cerca de 200 euros aproximadamente, 250 euros. Todas las compras inferiores a esta categoría pueden ser incorporadas, ¿no?, a través de este mecanismo de contratación rápido, ágil, que tiene por objetivo proveer rápidamente, en forma eficaz, a la administración pública este tipo de compras periódicas, que además tienen una característica, que el procedimiento es realizado a través del sistema de contratación electrónico, muy desarrollado, de gran desarrollo desde el año 2003 a la fecha en Chile, denominado mercado público, y que tiene algunas características que les quiero comentar, que tienen virtudes, pero a la vez ya hecha la ley, hecha la trampa, y se han ido aprovechando algunos operadores también de este mecanismo rápido y ágil creado en el contexto de pandemia, y que ya en el momento que vamos viendo que se ha ido normalizando, ¿no?, la situación, o a lo menos administrativamente, se han producido algunos inconvenientes y abusos tanto desde la autoridad como de algunos operadores económicos. Los objetivos de esta contratación ágil es entregar soluciones inmediatas, eficaces y rápidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan vender y ofrecer sus productos y servicios
en línea, en una forma fácil y transparente, dentro del plan de emergencia asociado al coronavirus establecido por el gobierno. Una de las virtudes también es que simplifica y reduce la burocracia en la contratación de estos productos, estos bienes y estos servicios, y sobre todo un elemento es que produce ahorros en los procedimientos administrativos y en los costos directos asociados al funcionamiento y a la operación de la administración pública para la adquisición de estos bienes y servicios. Se ha hecho una proyección de cuánto cuesta cada una de estas adquisiciones y se sostiene que aproximadamente la operación administrativa de una adquisición inferior a esta unidad de 30 UTM responde cerca a unos 260 euros por procedimiento administrativo. Si es que tenemos en cuenta que se han realizado cerca de 140.000 procedimientos administrativos de adquisición mediante el procedimiento de compra ágil y lo multiplicamos por 260, nos damos cuenta, euros, nos damos cuenta que el ahorro ha tenido un impacto extraordinario en los procedimientos de contratación. El impacto directo hasta el momento de los datos abiertos en los cuales uno puede acceder es que las micro, pequeñas y medianas empresas han intervenido en un 81% en la cantidad de órdenes de compra, en la transacción total de bienes y servicios, de modo que ha sido una política efectiva para la promoción económica de las pequeñas y medianas empresas. Los requerimientos para participar son muy simples, es decir, no estar inhabilitado para contratar con la administración del Estado y estar inscrito en el registro de proveedores del Estado. El procedimiento es que la administración realiza la solicitud de compra y se realizan 3 ofertas por cualquier proveedor, ¿no? 3 cotizaciones del producto o servicio. La administración elige a la oferta que tiene el menor costo en un procedimiento rápido, ágil, electrónico, que se realiza la oferta directamente en un plazo muy breve. Generalmente son cerca de 48 horas desde que se realiza la propuesta de adquisición y se elige la oferta que tiene el menor costo económico, ¿no? Esto ha permitido disminuir la burocracia, introduciendo efectividad, rapidez en estos contratos, atendía la naturaleza de la contratación y la cuantía de estos contratos. Para ir cerrando, porque me queda un minuto, algunas medidas positivas a este respecto es que se han incorporado además una política de pago oportuno. El pago a través de los procedimientos de compra ágil se debe realizar dentro de los 30 días siguientes de realizado el proceso de contratación e incluso se pueden realizar pagos anticipados a la recepción de los bienes y los servicios atendidas las necesidades de la administración del Estado. 3 problemas que podemos proyectar y solamente enunciarlos para concluir. El plazo mínimo no está regulado desde que se convoca a la compra. Puede ser un plazo muy acotado para poder promover la competencia, no obstante la necesidad de poder establecer un procedimiento rápido y eficaz. Las 3 ofertas mínimas que se deben recibir pueden ser presentadas por el mismo proveedor. Ese es un problema que puede provocarse una cartelización del mercado en esta y además de ese procedimiento fraccionando los sistemas de contratación para no superar la cuantía. No obstante ello, considero que ha sido una muy buena experiencia para poder enfrentar un proceso muy complejo como ha sido la pandemia y que ha dado resultados sobre todo en la promoción de los agentes económicos como son las pymes para fortalecer y ayudarlos a promover sus ingresos y sobre todo dinamizar la economía en estas circunstancias. Gracias. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias. Junto con las 6 ponencias se ha presentado una comunicación que no va a ser defendida públicamente bajo el título Humanizando los contratos públicos de servicios de desarrollo software, escrita por Pedro Juan Vaquero Pérez, que, bueno, pues es, digamos, la nota destacada porque él no es jurista, es doctor en física e informática por la Universidad de La Laguna, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor asociado en Ingeniería Telemática en la Universidad de La Laguna y además jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones en el Gobierno de Canarias. Es una comunicación muy interesante, cuya lectura recomiendo cuando se haga pública, en la cual, bueno, pues reflexiona sobre la contratación por parte de las administraciones públicas de software, cómo de alguna manera mejorar
no solo la transparencia, sino también algunos aspectos sociales a través de este tipo de compras públicas de tecnología. Le damos también a él las gracias por la reflexión que nos ofrece y que, como digo, será objeto de publicación. Bien, pues como habíamos acordado, abrimos un espacio para el debate en el cual tanto quienes estáis en la sala como aquellos que nos seguís a través de medios electrónicos podéis tomar la palabra. En este segundo caso podéis levantar la mano, o bueno, como no somos muchos, incluso, bueno, sí, levantar la mano porque de esta manera nuestra relatora Maricruz podrá daros la palabra. Será ella quien os habilite cuando yo os dé la palabra. Entonces, bueno, pues libremente, tanto quienes estáis online como quienes estáis en sala, pues es vuestro momento y podéis no solo formular preguntas a quienes han intervenido, sino también pues plantear y compartir vuestras reflexiones. Adelante. Marta pide la palabra. Marta. Oyer. Muy bien, ¿me oís? Sí. Muy bien, buenas tardes. Bueno, dar mi enhorabuena a todos los participantes, a todos los ponentes. Y bueno, yo en especial pues querría saber, es una cuestión únicamente de curiosidad, porque me parece muy interesante precisamente por el tema de la situación de la pandemia y del COVID, el uso, ¿no?, o abuso que muchas veces se producen de los procedimientos, en este caso de emergencia. Yo como docente de Derecho Administrativo les explico a mis alumnos que en los últimos tiempos me estoy viendo obligada a explicar muchas cosas que pensaba que nunca en mi vida explicaría, porque están pasando tantas situaciones y lo que me gustaría preguntarle, si es que tiene datos Antonio García, es si ya, no sé si si hay alguna experiencia en cuanto a que se haya hecho un mal uso de estos procedimientos de emergencia, precisamente vinculado, aprovechando la situación de la pandemia. Pero únicamente es una curiosidad que me ha surgido porque es un tema que me interesa, que me parece, pues eso, que antes explicaba como, bueno, esto se utiliza ya, pero que ha devenido casi habitual por las necesidades, ¿no?, imperativas que teníamos de adquirir, en este caso, pues mascarillas y guantes, como le había comentado. Muchas gracias. Bueno, sí que había por ahí informes de Cibio que hablaban de malas prácticas, conductas, no los tengo ahora mismo aquí disponibles, pero si te interesa sí que te lo puedo hacer llegar. Además, tuve la oportunidad de participar en un curso con alumnos colombianos, no es solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Y sí que comentaban muchos casos de malversación, ¿no?, de que aprovechaban esa situación para hacer compras que no tenían nada que ver. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que aprovechando pues, la situación de pandemia, pues se prorrogaba un contrato de concesión, ¿no?, de televisión en hospitales. Si te interesa el dato, te lo puedo buscar porque lo tenía por ahí en un informe, pero sí que ha habido algunos casos, lógicamente no son todos los órganos de contratación, pero sí que los ha habido. Ha habido también casos de buenas prácticas de plataformas que han publicado de forma separada y específica, motivando adecuadamente cómo se realizaban los contratos y los contratos que específicamente se tramitaban a través de la vía de emergencia. Pero claro, hay de todo al final, ¿no? No es que haya sido la generalidad de los órganos de contratación, pero sí que se ha aprovechado. Mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es que creo que uno, porque es también como los estudiantes, ¿no? Si los dejamos solos, yo tenía un profesor de lengua en el instituto que nos dejaba solos, ¿no? Se iba al pasillo y de repente aparecía para ver quién copiaba. Pues esto pasa un poco también con los órganos de contratación. Si no se saben que están vigilados con luz y taquígrafos, ¿no?, que se suele decir, pues es más probable que hagan estas malas prácticas. Ha habido casos, en Cibio había un informe, es también complicado, claro, saber todos los casos que ha habido y supongo que irán saliendo con el tiempo. También había quejas de que se estaba tardando en publicar la información de estos contratos, porque al final no se ha seguido el plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público en muchos casos, en muchas situaciones. Y bueno, considero que sería adecuado establecer algunas pautas, algunos mecanismos adicionales, porque claro, hay una excepción, se les permite a los órganos de contratación acudir a una vía que es destrozar, ¿no? Si se me permite la expresión, destrozar los procedimientos y la tramitación ordinaria de los contratos públicos, precisamente toda esa transparencia inicial, toda esa publicidad, para que llegue esa información a los licitadores potenciales que tengan interés. Y luego yo creo que tienen que rendir cuentas de una forma más justificada, ¿no? Si hay una excepción, pues que después tengan que hacer ese trabajo y justificarlo adecuadamente, para que los ciudadanos, las personas interesadas,
que no solo los administrados, ¿no? He hablado con los alumnos de diferencia entre ciudadano y administrado, ¿no? Los ciudadanos como titulares de derechos y también como, al final, ciudadanos responsables que tienen que hacer rendir cuentas a los poderes públicos, en este caso los órganos de contratación. Y esa era simplemente mi aportación. Por ahí está ese informe, también puedo hacer alguna búsqueda. A propósito de Colombia y Ecuador, que comentaban casos, no me acuerdo exactamente los casos específicos porque al final tenemos tantas cosas en la cabeza, pero sí que había pues algunos responsables imputados y más generalizado que aquí quizás la corrupción. Espero Muy haber bien. entendido. Gracias. Recuerdo que además la UIRESCOM publicó un informe, creo que en marzo, específico sobre la supervisión de contratación de emergencia, donde se detectaban algunas anomalías y planteaban una serie de recomendaciones con carácter global, ¿no? Quizás, pues para vosotros no os lo digo que sois mucho más expertos que yo en contratación pública, pero para nuestros oyentes, si están interesados en profundizar en esta cuestión, puede ser de utilidad. Más intervenciones. Pilar, aquí en sala, quiere plantear una cuestión. Hazlo fuerte, no sé si te van a oír, incluso te invito a que te acerques aquí, porque si no, quizás quienes nos están siguiendo online. Buenas. Sí, yo simplemente es que enhorabuena por las ponencias y las exposiciones, pero no me gustaría irme de aquí con esa sensación en cuanto al uso de la contratación de emergencia. Yo hablo en nombre de los gestores públicos como gestora de la administración. Es muy difícil estar ahí. Es muy difícil encontrarse con una emergencia y tener que actuar. Y no es nada cómodo acudir a la contratación de emergencia. Es que se te ponen los pelos de punta cuando tienes que acudir a una contratación de emergencia. Pero a veces no hay más remedio. Está muy bien que se arbitren mecanismos en cuanto a la selección de adjudicatarios, pero es que a veces la emergencia es tal que uno, como administración pública, tiene que correr. Porque si tiene que meter a unos niños en un colegio porque se está derrumbando, hay que comprar unas aulas prefabricadas y hay que hacerlo inmediatamente y se va al que se conoce a veces porque en el ayuntamiento hay que ponerlo y al día siguiente tiene que estar. Y en el caso de una epidemia, pues también tiene que estar la vacuna, la mascarilla. O sea, quiero decir que hay que mejorar los mecanismos de transparencia, sobre todo en cuanto a la rendición de cuentas, pero que no es algo habitual. O sea, que desde los órganos de contratación, y yo he trabajado unos años en un servicio de contratación y en un servicio jurídico y conozco de lo que hablo, pues la corrupción tampoco es algo que esté generalizado. A veces se dan malas prácticas, pero que no es algo habitual. No es cómodo usar la contratación de emergencia, ni tampoco acudir a veces a la contratación menor porque no te ha sido posible acudir a un procedimiento abierto. Y simplemente quería eso, romper una lanza en favor de los gestores públicos, porque en general yo creo que lo están haciendo bien y se han visto en una pandemia mundial en el que tenían que acudir y han respondido. Vamos a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, pero sin poner el dedo en la acusación frente a los que han estado gestionando, porque eso es muy, muy difícil adoptar algunas decisiones. Quédate aquí ya porque tenemos, te voy a hacer una pregunta. Bueno, esto plantea una cuestión que no simplemente es una reflexión, ¿no? Hasta qué punto los procedimientos de contratación y la excesiva burocratización que ha impuesto la ley de contrato al sector público no puede ser precisamente una de las causas que explican, ¿no? Que a veces las administraciones públicas no tengan instrumentos flexibles para la compra pública y se tenga que acudir, bueno, pues otro tipo de herramientas, ¿no? La reflexión es esto, ¿no? El derecho como obstáculo para satisfacer necesidades de interés general. No sé si, ya que tenemos aquí a Pilar, queréis hacer alguna cuestión, plantear alguna pregunta. Quería aprovechar para preguntarte no sé, un poquito para guiarnos, un poco en relación a lo que tú comentabas, generar unos procedimientos, garantiza una legalidad, ¿no? El código de conducta, porque yo también es un poco lo mismo. Y quería preguntarte cómo traéis un poco cómo es la implementación de estos códigos, la acogida por parte de los funcionarios y de los altos cargos también. Pues traslado la pregunta para quienes nos están siguiendo, que era justo la que yo iba a hacer, con lo cual, fenomenal. La jefa de servicio de transparencia de la Generalitat plantea la cuestión de cómo está funcionando en la práctica estos códigos de conducta que se han impuesto en Murcia, en la comunidad autónoma de la región de Murcia.
mi pregunta era esta, ¿no? Los datos, resultados concretos de la aplicación. Bien, al principio esto no gusta. No gusta porque a veces se enfoca desde una perspectiva negativa y acusatoria. Parece que lo estamos haciendo todo mal y por eso tenemos que hacer códigos de conducta. Y no es eso. No es eso. Sobre todo en este de contratación pública y en el que se va a hacer de subvenciones públicas, lo que queremos es recopilar buenas prácticas. No se trata de decir lo estamos haciendo mal. La ley de contratos del sector público es infumable, absolutamente infumable para el sector medio. Entonces, si en un documento te lo ponen sencillito, donde tienes que prestar especial atención a la hora de hacer las cosas, no vamos a contratar de la misma forma que estamos contratando siempre. No, ahora la ley de contratos te exige replantearte muchas cosas. Piensa, motiva, tienes que hacer un informe de memoria motivando necesidades. ¿Por qué utilizar estos criterios de adjudicación? ¿Qué interés social estás promoviendo? Tienes que reflexionar y obligarte a hacer eso. Al principio esto no gusta si se enfoca desde una perspectiva negativa, pero yo creo que luego sí que sirve para recopilar y dar ideas a los funcionarios. ¿Qué instrumento hemos podido tener en la región de Murcia para que esto se cumpla también? Pues la intervención delegada ha colaborado, por ejemplo, en el Código de Conducta de la Contratación Pública, y uno de los extremos que comprueban cuando fiscalizan los contratos es que se estén cumpliendo las pautas marcadas por el código, que evidentemente no son normas jurídicas. Si no se cumplen, pues hay que motivar el porqué, porque a veces nos tenemos que apartar de esa norma, porque son normas de carácter general y de estar al caso concreto. Entonces, en general, yo creo que están teniendo una buena acogida en el sentido de que son códigos de buenas prácticas que recopilan lo que en la normativa a veces está muy disperso o a veces no entendemos bien. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta para Pilar? ¿Más preguntas que queréis plantear a cualquier otro de los ponentes? ¿Reflexiones? Profesor Rubén Martínez. Se ha intervenido en relación a las secciones. Parecido interesante. En relación a, quiero hacer una pequeña reflexión de 30 segundos. Pues casi que te invito, Rubén, a que la hagas desde aquí, así te siguen, porque si no voy a tener que hacer la traducción. Rubén Martínez es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante y quiere compartir una reflexión que va a hacer directamente y de esta manera es todo mucho más sencillo. Buenas tardes. En cuanto a las cláusulas sociales de las que se han hablado, sobre todo en la parte de la ejecución del contrato, es una cuestión que a mí me preocupa bastante porque hay muchas administraciones que no tienen medios suficientes para hacer cumplir en la fase de ejecución las cláusulas sociales. Esa es la realidad. Y esto plantea un problema, ¿no? El problema principal, a mi juicio, es que provoca una disfunción a la hora de la selección y adjudicación del contrato, porque muchas veces la balanza se decanta precisamente por las cláusulas sociales. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en que las medidas de control que se establecen actualmente en la mayoría de contratos y en la fase de las condiciones de ejecución no son medidas de control válidas, al menos a mi juicio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la medida de control pasa porque la propia empresa adjudicataria del servicio contrate con sus propios fondos un informe de auditoría para realizar el control de algo que está haciendo. Y pues es muy difícil que al final los propios informes que financia la propia empresa que se ha adjudicado el contrato diga que no están cumpliendo con... De manera que debemos fortalecer la administración pública. Es decir, no puede existir un contrato adjudicado por importe de 10 millones de euros en el que ha sido clave las cláusulas sociales y ambientales, por ejemplo, de recogida de residuos sólidos urbanos de una ciudad media que puede estar rondando los 10, 11, 12 millones de euros y que luego solo exista un inspector municipal propio para controlar la ejecución de ese contrato. Esto es un absurdo. Estamos hablando de un contrato que tiene un volumen elevadísimo. Por tanto, creo que hay que reforzar los controles públicos en este tipo de actuaciones para evitar que se produzcan prácticas de adjudicación de contratos sobre una base que luego no se va a cumplir. Simplemente comentarlo y enhorabuena a todos los ponentes y comunicantes y al coordinador maravilloso de esta. Muchas gracias. Bueno, no sé si quienes habéis hablado precisamente de cláusulas sociales, también
online, pues queréis hacer algún comentario a propósito de esta reflexión. Si es así, pedís la palabra a los que estéis online o aquí. Marta. Si alguien quiere hablar, yo es que como no lo veo, solo me veo... Bueno, yo precisamente, bueno, saludar a Rubén, la verdad, bueno, y me alegro mucho de verle también esta semana. En cualquier caso, creo que tiene toda la razón del mundo. O sea, es que creo que el quid de la cuestión de la contratación pública en estos momentos está en controlarlo cuando se pone en marcha. Yo creo que ya todos hemos percibido que ese es el momento ahora donde tenemos que estar, no sé, centrar toda nuestra atención y más cuando efectivamente se puede llegar también a utilizar de una manera quizás no sana pues estos tipos de criterios para que después pues bueno, no se cumplan y entonces estaríamos un poco en algo similar a lo que pasaba antes quizás con los modificados, ¿no? Es decir, se adjudicaba y luego ya se modificaba y nadie controlaba, pues igual habría que pensar algún mecanismo. Muy bien, ¿alguna pregunta, intervención más? Yo creo que también pasa a veces por un cambio en los perfiles profesionales de la administración, porque a veces estamos haciendo contratos que realmente de temas sobre los que no controlamos, con lo cual luego se designa como responsable del contrato a una persona que es el de servicio o a que le ha tocado en ese momento, pero no tiene una capacidad real para controlar y supervisar ese contrato, porque no tiene la formación técnica suficiente. María Pilar plantea la cuestión de que, bueno, pues una quizá de las carencias más importantes en relación con este extremo es la falta de, o bueno, la necesidad de profesionalizar, ¿no? A las personas, de profesionalización de los agentes de la contratación pública, porque bueno, se pueden detectar carencias formativas en quienes desde la administración están llamados a controlar la ejecución de este tipo de contratos. Yo creo que efectivamente es una de las claves también. ¿Más preguntas, intervenciones que queréis hacer? Yo simplemente, bueno, pues en fin, me han llamado la atención muchas cosas de muchas de vuestras intervenciones, no vamos a alargar innecesariamente esta mesa, pero sí que a Enrique le quería preguntar, claro, ¿cómo se garantiza la transparencia en la práctica, ¿no? En el caso concreto del procedimiento de compra ágil. Porque has dado datos, pero claro, por ejemplo, ponías una de las carencias, ¿no? Que es que una misma empresa puede presentar 3 ofertas distintas, ¿no? Entonces, bueno, un poco se puede reflexionar sobre las medidas para garantizar la transparencia en este tipo de nuevos procedimientos de compra ágil que se han introducido en vuestro sistema. Sí, bueno, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se garantiza, cómo se realiza el control? Porque además de los controles ordinarios con un sistema de administración pública en un Estado unitario, ¿no? Que tiene complejidades distintas a un modelo federal o un modelo de distribución territorial como España, eh, el control se apuesta, a lo menos en la constitución, en la creación de este sistema, se apuesta al control por los propios operadores del sistema, ¿no? Por los operadores económicos. Una de las cuestiones que fue concedida en el propio procedimiento, la propia resolución que creó este procedimiento de contratación especialísimo, sostiene que se avanza hacia un procedimiento transparente donde los propios proveedores podrán controlar las ofertas y la actuación de la administración, ¿no? Porque hay que recordar que todo esto se realiza a través de un portal electrónico que tiene, la verdad, es muy fácil de operar. Todos los procedimientos tienen una trazabilidad muy marcada. Además, existe un foro de relación entre la administración y los posibles interesados en ofertar y los oferentes, donde se realizan aclaraciones al procedimiento, de modo que el primer control, además de los controles tradicionales sobre la administración, tanto externos como externos, sin contar los jurisdiccionales, por cierto, son los propios operadores económicos que están interesados. Esto, a lo menos formalmente. En la práctica nos estamos dando cuenta que sí se producen desviaciones, sobre todo como lo indiqué en la intervención, sobre posibles cartelizaciones de los mercados, ¿no? De modo que este es un procedimiento que lleva un año infracción en funcionamiento. No hay suficientes datos, pero no se han podido analizar suficientemente hasta la fecha y esa es una tarea interesante de poder avanzar.
Muy bien, gracias, Enrique. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues quería dar las gracias a todos los que nos habéis seguido online y a quienes estáis aquí en la sala. Por supuesto, a todos los intervinientes que yo creo que han hecho unas magníficas intervenciones. Espero que sean objeto de publicación estas ponencias porque desde luego merece la pena leerlas. Y también muchísimas gracias a Maricruz Puchau, que ha estado ahí en los mandos como relatora haciendo una excelente labor. Todo ha funcionado a la perfección y ha sido gracias a ella, por tanto también muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora ya llega el momento del relax, de poder participar en esta visita que nos ofrecen, aunque los trabajos siguen mañana. Gracias y que tengáis buena tarde. Hasta luego.